Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película El hijo de Frankenstein, tercera parte de las dos películas que hizo el grandísimo James Whale, que era Frankenstein y la novia de Frankenstein. Ambas las tengo comentadas en el canal. Y bueno, para mí, lo he dicho siempre, estas son las dos mejores películas, las dos de James Whale, de monstruos de la Universal. Tanto Frankenstein como la novia de Frankenstein, para mí son las mejores películas de monstruos que se hizo en la época dorada del cine de terror de la Universal, que fueron los años 30. Y aquí, bueno, tenemos una tercera parte, por supuesto. Eso ha sido toda la vida. Cuando una película tiene éxito, pues se hacen secuelas. O sea, las secuelas no es algo que sea reciente ni que sea de los 80. O sea, las secuelas han habido siempre que una película ha tenido éxito, pues se han hecho secuelas. En este caso tenemos El hijo de Frankenstein, una tercera parte, que sigue a los acontecimientos sucedidos en La novia de Frankenstein, pero esta vez no la dirige James Whale, sino un tal Roland V. Lee, pero que lo hace muy bien, no llega cinematográficamente a los aspectos técnicos que sí que llegaba James Whale, pero lo hace muy bien esta película. Sí que tenemos de nuevo al monstruo de Frankenstein como el grandísimo Boris Karloff, que dijo que con esta película ya no volvía a interpretar al monstruo, o sea, ya quería realizar otros papeles, pero no que lo encasillaran siempre dentro de ser el monstruo de Frankenstein. Por lo tanto, dijo, esta vez es la última que hago del monstruo de Frankenstein, y así fue. La película, digamos que es una muy buena película, es inferior a las dos anteriores, es inferior. Pero aún así no significa que no sea una buena película, porque sí que lo es. Es una muy buena película. Entra dentro de la época dorada de la Universal, ya entrando, porque es una película del año 39, ya entrábamos en la época de los 40, donde el cine de la Universal pues pecó un bajón. En contraposición pues apareció por ahí la RKO, que entonces hacía mejores películas, sobre todo las que dirigía Jacques Tourneur. Pero la Universal seguían haciendo buenas películas. De todas maneras, esta entra dentro de esas buenas películas, que ya sería pues el periplo de finales de los años 30, ya comienzo de los años 40, pero bueno, es una muy buena película, como lo eran también películas de los años 40, como El hombre lobo de George Wagner, o La criatura de la Laguna Negra, por ejemplo, entre otras. Aquí tenemos como hijo de Frankenstein ya el personaje de Colin Clive. No aparece, por supuesto, es el Frankenstein, Henry Frankenstein. En las anteriores aquí tenemos a su hijo, que está protagonizado por Basil Rathbone, que también pues, se había especializado en películas de terror durante los años 30, de la Universal. También había protagonizado mucho el papel de Sherlock Holmes. Pues aquí hace del hijo de Frankenstein, que por cierto se llama Wolf Frankenstein. O sea, es como lobo, Wolf es lobo en inglés, lobo Frankenstein sería. Entonces, bueno, pues se va a vivir al castillo, heredado el castillo de su padre fallecido, y se va a ese pueblo con su mujer y su hijo pequeño. Entonces van al castillo a trasladarse. ¿Qué pasa? Que en ese pueblo, pues la gente no quiere que vuelva otro Frankenstein, porque ese apellido, digamos que ha marcado a ese pueblo por lo que hizo su padre. Es como un apellido manchado. Y eso muchas veces, pues, lo que hagan tus antepasados, si es algo muy grave, manchan ese apellido para futuras generaciones. Por eso es muy importante que una persona piense dos veces lo que debe hacer, sobre todo si se encuentra en una posición pues de poder, porque sabe que luego sus futuros descendientes van a llevar ese apellido, y bueno, pues eso les puede marcar. El caso es que en el pueblo pues no quieren que vaya, pero el alcalde del pueblo dice que no pueden echarlo, o sea, no vamos a echarlo, es una persona, él no tiene culpa tampoco de lo que haya hecho su padre. Pero claro, el apellido ya, otro Frankenstein, también es doctor, es científico, igual que el padre, puede seguir los caminos del padre, o no, a lo mejor, siempre es bueno que hayan doctores y científicos, esto no es algo malo. Pero tienen miedo de que se vuelva a repetir la historia que sucedió con su padre y con el monstruo. Entonces, bueno, pues llega al pueblo y lo que dice el alcalde, dice, bueno, vamos a recibirle, tenemos que darle las llaves del castillo y una documentación, pero le vamos a dejar claro de que no vamos a tener amistad con él. Vamos a dejarle claro que el pueblo se va a mantener alejado de él, no le va a abrir sus corazones. Y cuando llega se lo dicen, él dice que quisiera pues tenderles una mano a la gente del pueblo, que el apellido de él pues no significa lo que hiciera su padre, que se vuelva a repetir y tal. Él a su padre tampoco lo tiene como una mala persona. Hizo algo muy grande, o sea, descubrió que había vida después de la muerte. Pudo resucitar a un hombre, o sea, creó un hombre en realidad. Con retazos de otros hombres creó un hombre. Simplemente pues el ayudante que tenía
al equivocarse de cerebro, pues le dio el cerebro de un psicópata, tal, entonces pues pasó lo que pasó. El cerebro de un trastornado, y entonces era un monstruo que se desquició, pero hizo algo grande e importante. Entonces, averiguando más sobre ese experimento, si le hubieran dado la oportunidad a su padre o no hubiera sucedido lo que hubiera sucedido, pues hubiera podido a lo mejor encontrar la forma de vivir eternamente, de devolver a los muertos a la vida. O sea, él tiene a su padre como un gran creador, y él quisiera tener, como dice, la tercera parte de inteligencia y de conocimientos que tenía su padre. Pero claro, el apellido pesa mucho. Y entonces lo que dice él, al monstruo le llamaban Frankenstein. O sea, muchas veces cuando pensamos en Frankenstein nos viene a la cabeza el monstruo, nos viene a la cabeza la figura de Boris Karloff, que hasta día de hoy es la figura más representativa del monstruo de Frankenstein. Más allá de que luego lo hayan interpretado otros actores como Christopher Lee, como el propio Robert De Niro, la figura que se tiene hoy día, incluso aunque no hayan visto la película, gente joven, es la figura de Boris Karloff, para que se vea lo mucho que ha marcado este personaje y lo importante que ha sido lo que es en el cine de terror. Entonces, claro, la gente recuerda a Frankenstein ese nombre por el monstruo. Se le han puesto al monstruo el nombre, el apellido tan importante de su padre, cuando en realidad Frankenstein era su padre. Sí, el que creó al monstruo. El monstruo no tenía nombre. Había que llamarlo de alguna manera, pero la gente, cuando piensa en Frankenstein, no recuerda al científico, no recuerda incluso los logros que hubiera tenido ese científico, no recuerdan a la persona, recuerdan solamente al monstruo y a las atrocidades del monstruo. Y eso es algo pues duro que el chico este, pues tiene que llevar el hombre este pues en su vida cada día. Bueno, se instalan en el castillo y entonces está por ahí merodeando el personaje aparece Bela Lugosi, que hace del personaje de ayudante del Doctor Frankenstein en las otras películas de Colin Clive, que antes el ayudante era el actor Dwight Frye, que por cierto se llamaba Fry, en este caso, el que hace de ayudante del padre de este Frankenstein, es Bela Lugosi, que le han cambiado el nombre por el de Igor. Y que lo ejecutaron en el pueblo, lo ahorcaron, porque pues lo acusaron de robar cadáveres. Cuando robaba cadáveres para pues el doctor Henry Frankenstein, robaba cadáveres, entonces lo ejecutaron, lo ahorcaron. Pero se ve que no lo ahorcaron bien, y entonces, bueno, pues el tipo sigue vivo y vive en los escombros del laboratorio del Dr. Frankenstein que estallaron en la película de la novia de Frankenstein, están medio derruidos, bueno, pues ahí es donde vive oculto este Igor. La película tiene un tono de comedia, porque claro, el personaje que ya se ve jorobado por haberle roto el cuello, el personaje de Igor está jorobado y tiene aquí como el hueso salido, y la gente del pueblo dice, podemos volver a ejecutarlo. Entonces dice, no, aquí hubo un médico, dice el juez, el alcalde del pueblo, dice, aquí hubo un médico que certificó que había muerto y nunca se equivoca. Entonces ahí es un poco cómico, si está certificado como muerto, él está muerto, aunque esté vivo, él está muerto, dice. Si él dijo que estaba muerto este doctor, es que estaba muerto. Si ha resucitado, ya no es obra nuestra, es obra del demonio. Entonces tiene un poco ese toquecillo cómico. De hecho, que la película, que es una parodia de Frankenstein, el jovencito Frankenstein de Mel Brooks, ha tomado elementos de los tres Frankenstein, pero de la que más elementos ha tomado ha sido de esta. De hecho, el nombre del ayudante de Frankenstein, que es Gene Wilder, en el jovencito Frankenstein se llama Igor, también está jorobado, igual que aquí está Bela Lugosi. Luego también aparece como una especie de sargento en el pueblo que le falta un brazo y tiene un brazo postizo que se lo arrancó el monstruo de Frankenstein cuando él era pequeño, entonces tiene que moverlo así, cuando va a saludar, bajarlo. También hay una escena con unos dardos, que se ponen los dardos aquí pinchados en el brazo y empieza a jugar a los dardos con el doctor Frankenstein. Todo eso lo han sacado de... El jovencito Frankenstein aparece en plan de parodia, pero aparece y lo han sacado de esta película. Es decir, el hijo de Frankenstein ha servido de más homenaje al jovencito Frankenstein de Mel Brooks que las dos películas anteriores, que también, digamos que ha hecho un popurrí de esa trilogía del monstruo de Frankenstein. Y bueno, pues se instala en el castillo este doctor y de repente, pues una vez que va a visitar ese laboratorio del padre que está medio derruido, pues resulta que Bela Lugosi, que ya era cuando empezaban a unir, porque a actores que eran famosos dentro del cine de terror, a monstruos, empezaban ya a mezclarlos, esto sería más en los años 40, ya empezaban por ejemplo, a trabajar bastante Boris Karloff y Bela Lugosi, habían comenzado anteriormente en la película Satanás, y bueno, pues era un poco un reclamo publicitario
para atraer a la gente a ver la película, porque ya estaban teniendo menos éxito las películas de monstruos, estaban decayendo. Entonces para atraer a la gente pues te metían a Boris Karloff, Bela Lugosi, luego Lon Chaney Jr., mezclaban monstruos y te hacían ahí pues un popurrí. El caso es que pues Bela Lugosi le va a tirar como una roca al doctor Frankenstein, y entonces este no le cae encima, por supuesto, y este le dice, baje, ¿por qué ha intentado matarme? Y dice, no, porque yo creía que usted venía a matarme a mí y tal, no sé qué. Bueno, el caso es que, como sabe que es hijo de ese doctor Frankenstein y que es una persona que puede, a lo mejor, si ha heredado los conocimientos o ciertos conocimientos de su padre, también tiene documentos que le ha dejado el padre que le dice que si quiere seguir con el experimento, que siga, si no, pues que queme esos documentos. Pero un científico siempre tiene esas ansias de descubrir, para eso es científico, siempre tiene ganas de crear, de descubrir cosas nuevas, un poco de desvelar aquello que está desconocido. Y si puede ayudar al mundo, está claro, pues mucho mejor. Entonces le muestra Bela Lugosi bajo de lo que es el laboratorio hay una cripta donde están pues las tumbas de su padre y de su madre, de los Frankenstein, y allí se encuentra el monstruo de Frankenstein. Pero está como en coma. O sea, cambia lo que es la figura del monstruo de Frankenstein, porque tiene como una especie de chaqueta de borreguillo, que en las dos anteriores no tenía. ¿Por qué? Pues no lo sé. O sea, se la habrá puesto Bela Lugosi cuando lo encontró. Porque tenga frío, no es porque tenga frío, porque el monstruo no siente frío, no sé. El caso es que aquí lleva una especie de chaquetilla de borreguillo. Entonces dice que el monstruo lo encontró, el monstruo le obedecía a Igor, a este personaje, pero un día le cayó un rayo y se quedó como en coma. Lo pudo llevar más o menos allí a esa cripta para que no lo viera nadie y lo destruyera, y lo tiene ahí oculto. Y le dice a este doctor que le devuelva la vida. Claro, es la oportunidad, ha encontrado a la creación de su padre, a esa criatura, a ese ser al que ha dado vida. E intenta volver a darle vida. De hecho, que en la tumba han puesto gente escrito Frankenstein, creador de monstruos, y él tacha lo de monstruo y pone creador de vida. Lo que pasa es que luego empieza aquí a analizar la sangre, los latidos cardíacos y todo, y dice, pues esto es un superhombre, el corazón late mucho más fuerte de lo normal, las células pues tenían que haber estado muertas, sin embargo no están muertas, funcionan de una manera que parece que se vayan como regenerando entre ellas, en fin, empieza un poco a meter mucha parafernalia científica para definir de que en realidad su padre ha creado un superhombre y que si le ha salido algo mal ha sido por el cerebro, y hace falta a lo mejor curar ese cerebro para que sea una persona ya cuerda y será pues un ser humano que ha creado su padre como si fuera Dios, ha creado un ser humano perfecto, quitando por el cerebro es un ser humano perfecto, mucho más fuerte de lo normal, dicen que tienen las células no sé qué, que por eso tiene gigantismo, pero si logra curar el cerebro, devolverle la vida y curarle el cerebro y apañar ciertas cosas en las que falló su padre, podría crear un hombre perfecto, y es más, podría a partir de ese hombre perfecto descubrir cómo poder resucitar a un ser humano, cómo devolver la vida. Entonces, claro, para un científico, el dejar esto atrás, aunque haya llevado mucho horror a ese pueblo, aunque sea algo un poco peligroso de volver a la vida a un ser que no está bien de la cabeza, pues comete al final los mismos errores que su padre. Es decir, al final pues el hijo viene a ser un poco un émulo de su padre. Es una persona con un afán de saber, un afán de descubrir y un afán de intentar pues salvar al mundo, ¿no? Tiene esas aspiraciones de científico, de llegar a ser como su padre o más que su padre. Y entonces al final pues mediante la electricidad, que fue lo que le devolvió la vida, lo que le dio la vida a ese monstruo, devolverle la vida. En un principio parece que no lo ha conseguido, pero al final, por supuesto, lo consiguen y el monstruo de Frankenstein lo volvemos a tener aquí en la película. La película está muy bien dirigida. Lo primero, tiene una fotografía excelente. No llega al nivel de las dos anteriores, sobre todo de La novia de Frankenstein, que es una fotografía realmente de cuadro, de enmarcar cada imagen, parar cada fotograma y ponerle un marco, pero sí que es una fotografía muy buena. Y aquí tenemos algo que está muy bien, que es que ha regresado a... Esta película tiene mucho de expresionismo alemán, muchísimo de expresionismo alemán, y eso era algo que se estaba perdiendo en las películas de la Universal. Lo tenían mucho al principio, pero luego se iban perdiendo, y en los años 40 prácticamente se perdió. Entonces, si bien el Frankenstein, la primera de Frankenstein, no tenía bastantes elementos del expresionismo alemán, la segunda, La novia de Frankenstein, se alejaba bastante del expresionismo alemán, y en esta ha vuelto, pero ha vuelto
Vamos, ha vuelto con mucha fuerza. O sea, esta película prácticamente se podría catalogar como una película expresionista. De hecho, que tiene muchos elementos que la asemejan al gabinete del doctor Caligari. Por ejemplo, el castillo. Entramos al castillo y vemos las figuras, lo que es la arquitectura. Primero la arquitectura de las casas del pueblo, casas que están con los tejados así como... el tejado así como un poco doblado, así están como desfiguradas las formas de los tejados. En vez de estar así rectos, están así como doblados, lo que son las casas. Las puertas, entras por ejemplo al castillo de Frankenstein y las puertas también no están rectas, son más grandes de lo normal o más estrechas de lo normal y tienen arriba como una forma así un poco en forma de pico. Las ventanas también no están cuadradas, sino así un poco como dobladas y como con la base de arriba como un poco doblada, formando como una especie como de triángulo, muchas formas triangulares. Juega mucho con las luces y las sombras, creando sombras alargadas de los personajes, rebotando mucho las sombras de los objetos de ese castillo. Que por ejemplo, pues si ya una puerta no tiene la forma normal, pues dándole la luz de una determinada manera logras que la puerta ejerza una sombra que forma una especie de figura triangular con muchos picos, figuras muy alargadas. Luego también tiene los pues, asientos, los sillones que te encuentras por la mansión más grandes de lo normal, todo como una especie con un tono muy onírico, muy de ensueño sería toda la decoración del castillo. A diferencia de otras películas de la Universal que eran más recargadas, donde veíamos telarañas, donde veíamos pues un montón de armaduras, lugares muy recargados, aquí son lugares que están, salas prácticamente vacías. Pero la decoración está puesta de una manera concreta para que las figuras que ya forman esa arquitectura tan extraña, pues creen ciertas sombras que le hagan pues tener ese aspecto, como digo, onírico y tan expresionista, con esas figuras que tan raras, que a lo mejor una puerta, pues la sombra de la puerta o de una ventana o de un sillón queda, y como tienen ya la forma, esa puerta, esa ventana, ese sillón tan extrañas, pues las sombras, según tú pongas la luz, crean unas sombras realmente muy extrañas, ¿no? Entonces se ve como un ambiente, ya digo, muy extraño, muy onírico, que recuerda mucho al gabinete del doctor Caligari. Pasillos, por ejemplo, muy estrechos, donde cuando van pasando las personas se ve la sombra también muy alargada. También hay unas escaleras como muy raras que suben para arriba y se ve como la sombra de las escaleras abajo y luego las sombras alargadas de las personas que suben. O sea, es una película puramente expresionista. Ha recuperado eso. Igual el director ha dicho, bueno, pues ya que iba perdiendo el expresionismo dentro del cine de monstruos de la Universal y lo había perdido esta saga de Frankenstein, bueno, pues voy a recuperarlo. Si no puedo hacer algo visualmente tan potente como hizo James Whale en las dos primeras, sobre todo en La novia de Frankenstein, bueno, pues vamos a meterle aquí de nuevo el tema del expresionismo. ¿Qué más? Bueno, otro detalle, la mujer de este Frankenstein se llama Elsa. Elsa Lanchester fue la actriz que protagonizó, que hizo de la novia de Frankenstein en la película anterior. Entonces, bueno, pues digamos que es como un pequeño guiño, un pequeño homenaje que se hace. Pues eso, la película está muy bien dirigida, la trama está muy bien, lo único que es como que coge un poco... Está hecha como con retazos de la trama de la primera y de la segunda. Lo primero, pues al principio, este doctor Frankenstein lo que quiere es integrarse en el pueblo. Aunque admira a su padre, no quiere volver a seguir con los experimentos del padre. Tiene, por cierto, un cuadro grande de Colin Clive, que es su padre, es Henry Frankenstein. No quiere seguir con los pasos del padre hasta que encuentra al monstruo. Cuando encuentra al monstruo es como que le vuelve esa vena de científico y quiere seguir con el trabajo en el que fracasó su padre, comenzó su padre y fracasó, pues él quiere triunfar en ese trabajo. Entonces ya le vuelve a entrar como esa paranoia de científico, de volver a dar la vida, de experimentar con ese monstruo, a ver si logra a partir de ahí descubrir que falló, crear un ser humano perfecto y luego a partir de ahí poder devolver la vida a las personas. Ya se vuelve un personaje como el que interpretó Colin Clive en las dos anteriores, sobre todo en la primera de Frankenstein. Y el monstruo, tenemos una parte humana también, que se veía en las anteriores, sobre todo en La novia de Frankenstein. Si bien la primera de Frankenstein trabajaba más en el personaje del doctor y la segunda en el del monstruo, aquí pues tenemos al principio unos
puntazos de esa humanidad del monstruo que se ven sobre todo en una escena, muy bien protagonizado, por cierto, por Boris Karloff, en la que se ve al espejo y él mismo, como que dice, ese soy yo, soy un monstruo, por eso todo el mundo me odia, porque soy horrible, mira a Frankenstein y dice, y es como que ve que es diferente, dice, tú no tienes esta forma tan aberrante como yo, por eso a ti no te tienen miedo y a mí sí. Por cierto, el personaje de Basil Rathbone es un gran actor y lo hace muy bien. Sin embargo, me gusta más cómo lo hace Colin Clive, este personaje de científico loco, que a cómo lo hace Basil Rathbone, que como digo, pues defiende muy bien su personaje. Boris Karloff también lo hace muy bien, pero me gusta más en las dos anteriores, porque ya digo, esa humanidad pues se ve, por ejemplo, en esa escena, o como por ejemplo cuando el personaje de Igor lo tiene dominado. Y es normal, porque claro, es la única persona que le ha dado cariño cuando lo encontró. Se encontraría ese monstruo escondido, huyendo de la gente del pueblo que intentaba masacrarlo. Entonces, claro, la única persona que le dio cariño, una persona que también tenía un aspecto aberrante como él, que es este Igor, pues entonces él le ha cogido cariño a este Igor y es como que lo obedece. Y vemos esa parte como emocional entre el monstruo y entre Igor. Y esa es la parte humana del personaje. Pero por lo demás, digamos que tampoco está tan trabajada como en La novia de Frankenstein, pero luego el personaje ya se convierte como en un asesino en serie. En esta película empieza a ser ya como un asesino en serie. Porque este Igor resulta que lo ahorcaron, 8 personas fueron las que en el juicio testificaron en contra de él y por eso lo ahorcaron. Y quiere vengarse de esas 8 personas. Ya mataron a 6 personas, ya las mataron. Por eso en el pueblo pulula la historia de que el fantasma de ese monstruo pues ha aparecido para matar a esas personas porque siempre mueren pues ahogadas del cuello y entonces pues piensan que ha sido pues ese monstruo, pero claro, como ya nadie lo había visto, pues pensaban que sería el fantasma y tal, que había vuelto para vengarse. Pero no, era este Igor que aprovechándose de la influencia que tenía con el monstruo de Frankenstein les mandaba a matarlos para vengarse. No podía continuar su venganza porque el rayo dejó en coma al monstruo, pero al resucitarlo, el Dr. Frankenstein vuelve a utilizarlo para matar a los 2 que quedan. Entonces es como una especie como de venganza, utilizando al monstruo, pues como se utilizaba en la película de la momia Imhotep, pues para matar a las personas que robaron los pergaminos y encontraron la tumba y tal, pues es un poco lo mismo. Entonces ya el monstruo pasa a tener esa parte humana, pero al final es como que se convierte pues en un asesino y es un monstruo un poco más descerebrado, que era lo que veíamos ya pues en la saga de películas que hizo la Hammer de Frankenstein, cuando había una criatura, pues era se dejaba a un lado la humanidad, que aquí no es que se deje a un lado, pero se trata mucho menos que en las anteriores, sobre todo que en La novia de Frankenstein, para tratar a un monstruo pues que está obedeciendo a una persona y es como una máquina de matar imparable. Y bueno, pues ya digo, la película está muy bien, pero es inferior a las otras dos, y es normal, pero es una buena secuela, no es una película para nada mala, está muy bien dirigida, está muy bien interpretada, la historia está muy bien, toma elementos de la primera y la segunda de Frankenstein, y luego pues elementos aparte, y está muy bien la película. Aparte, ver también, pues eso, de nuevo a Boris Karloff haciendo del monstruo, Basil Rathbone que también lo hace muy bien, Bela Lugosi por ahí haciendo de Igor, pues le dan cierto empaque a la película. Y bueno, no voy a desvelar cómo termina, solamente decir que el final me recuerda un poco al de Terminator 2, el juicio final, solamente decir un poco eso. Porque lo que es en la parte de abajo del laboratorio hay como una especie de... El castillo está edificado sobre unos lagos de azufre, así ardiendo, y bueno, solamente diré eso. Yo la recomiendo mucho. Si os gusta el cine de terror clásico, el cine de terror de monstruos de la Universal, esta película, digamos que sería ya la que partiría a una era en la que empeoraría todo, ¿no? Pero esto ya entra aún dentro de la época dorada, y aunque no es tan buena como las dos anteriores, que son 2 obras maestras, pero sí es una película muy recomendable y una buena secuela. O sea, yo es una película que la recomiendo. En fin, espero que os haya gustado el vídeo. Dentro de poco comentaré otra película, que seáis todos muy felices y hasta siempre.